Cuando mi yerno tomó el micrófono en la boda de mi hija y me llamó reliquia solitaria que reparte dinero para sentirse importante, el salón no se quedó en silencio, estalló en carcajadas. 300 invitados. Mi hija entre ellos. Todos riéndose de un hombre que les había dado todo lo que podía. A la mañana siguiente, cancelé el condominio frente al mar que iba a ser su regalo de bodas, una propiedad valorada en casi $500,000. Y esa decisión fue solo el comienzo de lo que se desencadenaría en los meses siguientes. Si estás escuchando esta historia, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios desde donde nos escuchas. Antes de contarte cómo un solo momento destrozó décadas de sacrificio, y cómo esa humillación se convirtió en el punto de inflexión que reconstruyó mi vida entera, permíteme llevarte a la noche en que todo empezó a desmoronarse. Mi nombre es Mateo Solís y tengo 67 años. Durante más de 4 décadas, construí una vida estable en Veracruz, administrando una modesta cadena de hoteles boutique a lo largo de la costa. Mi trabajo me brindó estabilidad, comodidad financiera y una reputación que nunca busqué pero que, de alguna manera, me gané. Lo que no me dio, al menos no del todo, fue el sentido de propósito que mi difunta esposa, Margarita, siempre deseó para mí. Ella dejó este mundo en la primavera de 2016, tras una batalla de 1 año contra un cáncer cruel y fulminante. Recuerdo el momento exacto en que dio su último suspiro, no porque intente aferrarme a la tragedia, sino porque el instante previo quedó grabado en mí como una instrucción final. Mateo, susurró, con voz frágil pero firme, cuando nuestra hija se case, dale la celebración que sueña. Prométeme que le darás lo que yo no estaré aquí para ver. Se lo prometí con cada gramo de fuerza que me quedaba. Y cuando Lucía, nuestra hija, anunció su compromiso con Adrián Ponce casi 8 años después, supe lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, le dije, tu boda será perfecta. No tendrás que preocuparte por nada. Sus ojos brillaban de la misma manera que los de Margarita cuando era joven, radiantes, esperanzados, intactos ante la adversidad. Solo esa mirada hizo que cada peso y cada gramo de esfuerzo valieran la pena. Invertí más de $225,000 en esa celebración. El salón más grandioso de Veracruz. Flores importadas del extranjero. Un cuarteto de cuerdas de clase mundial. Y un vestido diseñado a medida por un artista europeo que aún rechaza encargos de casi todo el mundo. Fue extravagante. Fue impresionante. Y fue exactamente lo que Margarita habría querido. Pero mientras orquestaba cada detalle, algo dentro de mí se removía, no era duda, sino memoria. Recuerdos que había enterrado bajo la responsabilidad. Recuerdos de una vida que podría haber vivido si me hubiera atrevido a seguir los sueños que una vez sostuve en mis manos como planos inacabados. Una noche, mientras revisaba facturas, me topé con una caja que no había abierto desde mis 20 años, bocetos de muebles hechos a mano, herramientas para las que alguna vez ahorré dinero, una fotografía mía y de una mujer llamada Elena, tomada en Boulder en 1987, cuando todavía creía que la creatividad era más importante que la estabilidad. Cerré la caja entonces, sin saber que más tarde reabriría mucho más que mi pasado. Pero antes de que nada de eso importara, antes de los secretos, las grabaciones, las traiciones, los procesos legales, las verdades impactantes sobre mi hija y su esposo, ocurrió el momento que lo destrozó todo. El discurso de Adrián en la noche de bodas. Un discurso que me transformó instantáneamente del hombre que le había dado todo, al hombre que él creía que era lo suficientemente inofensivo como para burlarse de él públicamente. Y lo que ni él, ni Lucía, ni ninguna de esas 300 personas que reían sabían. Era que yo había tomado precauciones años antes, salvaguardas que eventualmente expondrían cada mentira, cada manipulación, cada plan susurrado bajo mi techo. Y esas precauciones se convertirían en el catalizador de una transformación que ninguno de ellos vio venir. Habían pasado 8 años desde la muerte de Margarita, pero su última petición vivía dentro de mí como la aguja de una brújula que se negaba a vacilar.
Había mañanas en las que me despertaba creyendo escuchar sus pasos en el pasillo, suaves, pacientes, familiares, solo para recordar que ya no estaba en esta tierra. Y en esos momentos, la promesa que le hice se sentía como el último vínculo que nos conectaba a través del abismo. Lucía tenía 25 años cuando perdió a su madre. Mi hijo, Eduardo, solo 22. Recuerdo a los tres en aquella habitación de hospital, la mano de Margarita enfriándose en la mía, Lucía aferrada a la manta como si pudiera anclar el tiempo, Eduardo mirando el monitor cardíaco como si pudiera hacer subir los números con pura fuerza de voluntad. Nunca me había sentido tan responsable de preservar el mundo que otra persona había construido. Margarita era el corazón de nuestro hogar, yo simplemente mantenía el techo en pie. Después de que ella falleció, me entregué por completo a mis hoteles, no porque amara el negocio, sino porque el ruido del trabajo era lo único más fuerte que el duelo. Algunas personas sanan hablando. Yo sané haciendo. Casi 8 años después, a principios de enero del año pasado, Lucía vino a mi casa con los ojos brillando como una niña que descubre su sorpresa de cumpleaños antes de tiempo. Extendió su mano, mostrando un delgado anillo de platino. Papá, Adrián me propuso matrimonio. Nos casamos este verano. La abracé, sintiendo algo cálido y agridulce removerse bajo mis costillas. También felicité a Adrián, un hombre bien parecido de unos 30 y tantos años, siempre impecablemente vestido, educado de una manera distante, el tipo de persona que se mantiene erguida pero nunca relaja del todo los hombros. Nunca me había sentido cercano a él, pero lo descarté como una diferencia generacional. No todo el mundo se revela rápidamente. Fiel a mi promesa, le dije a Lucía que la boda sería exactamente como la imaginaba. No escatimes en gastos, le dije. Tu madre querría que fuera así. Casi lloró. Y solo por ese momento, cada plan y cada cheque que escribiría se sintieron justificados. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de preparativos. Reservé el salón con vista al puerto, el de los candelabros relucientes y ventanales arqueados. Contraté a los floristas que trabajaban con flores importadas de Sudamérica e Italia. Ordené menús pintados a mano, postres artesanales, vajilla de porcelana antigua. Para finales de la primavera, había invertido casi $250,000 para que la celebración fuera impecable. Y sin embargo, a pesar de la belleza que se desplegaba en el papel, algo dentro de mí permanecía inquieto. Tal vez comenzó la noche en que abrí aquella vieja caja de madera, la que estaba escondida en el fondo del armario de mi oficina, intacta desde finales de los años 90. Todavía olía ligeramente a cedro. Dentro estaban los restos de la vida que abandoné a los 20 años, bocetos de muebles, notas sobre técnicas, listas de herramientas, diseños llenos de esperanza y certeza juvenil. También había fotografías, incluida aquella foto mía junto a Elena, tomada durante una exposición de arte en Boulder. Su aliento resonaba en mi memoria: Mateo, no pases tu vida construyendo lo que otros esperan. Construye lo que te haga sentir vivo. No había pensado en ella en décadas. Pero mirar esa fotografía me produjo una punzada de dolor, un anhelo silencioso por una vida que había dejado de lado para convertirme en el responsable. Aún así, cerré la caja. Estaban pasando demasiadas cosas como para dejarme llevar por la nostalgia. La primera señal real de que algo andaba mal con Adrián llegó en marzo, sutil, casi ignorable. Sus visitas se volvieron menos frecuentes. Su tono, más cortante. Cuando pasaba por casa, miraba a su alrededor con una extraña mezcla de evaluación e impaciencia, como si estuviera calculando algo que yo no podía ver. Nervios preboda, insistía Lucía. Ya sabes lo estresado que se pone con el trabajo. Está lidiando con grandes proyectos arquitectónicos ahora mismo. Quería creerle. Realmente quería. Pero mi hijo, Eduardo, veía las cosas más rápido que yo. Una noche, mientras me ayudaba a organizar los recibos del banquete, se reclinó en su silla y dijo: Papá, simplemente no confío en Adrián.
Hay algo extraño en él. Me reí, tratando de aligerar el ambiente. Eres protector con tu hermana. Eso es todo. Eduardo no se rió. No. Es más que eso. Te estudia. Escucha, pero solo lo suficiente para responder educadamente. No porque le interese. Hizo una pausa y luego añadió más bajo, creo que quiere algo de ti. Desestimé el comentario en aquel momento, negándome a dejar que la sospecha echara raíces. Tenía una promesa que cumplir, la felicidad de Lucía era lo primero. Cualquier sensación persistente de inquietud que susurrara en el fondo de mi mente, la enterré bajo listas de tareas y plazos. Pero la verdad es que, a medida que se acercaba junio, sentí que algo cambiaba a mi alrededor, una tensión invisible, como una tormenta que se gesta mar adentro mucho antes de que aparezcan las primeras nubes. No sabía entonces que cada instinto silencioso, cada advertencia sutil y cada momento de incomodidad conducían a una sola noche. Un solo discurso. Una sola frase pronunciada ante un micrófono que rompería la verdad que tanto me había esforzado por no ver. Y una vez que esa verdad emergiera, nada en mi vida volvería a parecerse a la vida que creía haber construido. La mañana de la boda de Lucía llegó con un cielo tan despejado que parecía planeado. Veracruz tiene la costumbre de lucirse en verano, la luz reflejándose en el agua, las gaviotas planeando sobre el puerto, ese tipo de brisa que finge que se mantendrá fresca todo el día pero nunca lo hace. Me desperté poco antes de las 6, habiendo dormido solo unas pocas horas. No eran nervios, no exactamente. Era algo más difícil de nombrar, una opresión en el pecho que hacía que respirar se sintiera como levantar pesas. Me duché, me afeité con más cuidado del que había tenido en años y me puse el traje gris marengo que me habían hecho a medida meses antes específicamente para este día. Mientras me ajustaba la corbata azul oscuro, susurré al reflejo, Margarita, voy a cumplir mi promesa. Las palabras temblaron en mi lengua, pero pronunciarlas me dio fuerzas. La ceremonia civil tuvo lugar a finales de esa mañana en un juzgado restaurado con vistas al agua. Lucía se veía radiante, verdaderamente radiante, en su vestido de seda color marfil, un vestido que costó más que mi primer coche pero que sentí que valía totalmente la pena cuando la vi entrar en el atrio bañado por el sol. Su cabello estaba adornado con pequeñas perlas de agua dulce de un juego que perteneció a Margarita. En el momento en que vi esas perlas, algo dentro de mí se calentó y se rompió al mismo tiempo. Lucía apretó mi brazo mientras la acompañaba por el pasillo. Papá murmuró, con la voz temblando de alegría. A mamá le hubiera encantado esto. Tenía razón. Y ese conocimiento era a la vez un regalo y una herida. Adrián estaba cerca del juez con un traje negro a medida, con la postura perfecta de siempre. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sonrió, una sonrisa impecable y calculada. Dao tipo que se practica frente al espejo. La ceremonia en sí fue sencilla y elegante. Intercambiaron votos, firmaron su acta de matrimonio y se besaron bajo los aplausos de unos 60 familiares y amigos cercanos. Eduardo estaba a mi lado, con la mandíbula apretada y los hombros tensos. Le di un pequeño empujón afectuoso. ¿Estás bien, hijo? Asintió sin mucha convicción. Estaré mejor cuando esto termine. Descarté el comentario con una palmadita en su brazo, pero un destello de inquietud volvió a agitarse en mí, tenue, pero persistente. Al caer la tarde, comenzó la verdadera celebración. El salón de recepción era algo salido de un sueño, techos altos con cortinajes fluidos, candelabros brillando como constelaciones suspendidas, arreglos florales que llenaban el aire con un dulce aroma cítrico. No escatimé en gastos. Rosas importadas, centros de mesa hechos a mano, vajilla de porcelana, un pastel de 4 pisos adornado con flores comestibles. La lista de invitados era de exactamente 300 personas, una combinación de amigos de Lucía, colegas de Adrián, familia extendida y conocidos de los círculos empresariales de Veracruz.
Observé a los invitados entrar, admirar la decoración, tomar fotos de los detalles que me había tomado meses perfeccionar. Por un momento, el orgullo se hinchó en mi pecho. No orgullo por el lujo, sino orgullo por saber que había cumplido el último deseo de Margarita. Mi querido amigo Carlos Benítez, un abogado jubilado que me había asesorado durante años, me miró desde el otro lado de la habitación y asintió levemente. Él sabía lo que este día significaba para mí. Lo entendía mejor que nadie. La cena transcurrió sin problemas. Trucha ahumada con glaseado de cítricos. Filetes sellados a la perfección. Trufas artesanales de postre. El cuarteto tocaba suavemente de fondo mientras los invitados murmuraban su admiración. Si la historia terminara ahí, lo habría considerado uno de los días más orgullosos de mi vida. Pero incluso en medio de la belleza de esos momentos, empezaron a aparecer grietas sutiles. Los padres de Adrián, impecablemente vestidos, impecablemente rígidos, apenas me reconocieron. Me dedicaron sonrisas educadas que se sentían más como una condescendencia apenas velada. Durante la cena, Adrián no dejaba de mirarlos con una expresión que nunca le había visto antes. Algo entre la anticipación y el cálculo. Cuando retiraron los platos de postre, el maestro de ceremonias, un animador carismático que contraté por una tarifa de la que ahora me arrepiento, dio un paso adelante con una sonrisa brillante y anunció que era hora de los brindis. Tradicionalmente, yo habría hablado primero. Pero Lucía me había pedido antes que no lo hiciera. Papá dijo en tono de disculpa, prefiero que los discursos sean cortos. No hace falta que digas nada. Con que estés aquí es suficiente. Lo acepté sin protestar. No necesitaba atención. Mi regalo era el día en sí. El padrino habló primero, un colega de Adrián de su firma de arquitectura. Su discurso fue predecible pero agradable. Bromas ligeras, recuerdos afectuosos, buenos deseos. Aplausos. Luego vino la dama de honor de Lucía, su prima. Compartió historias dulces de su infancia, algunos chistes internos que hicieron reír a Lucía. Más aplausos. Todo se desarrollaba según lo esperado. Entonces, sin previo aviso, Adrián se levantó de su silla. No esperó a que el animador lo invitara. Simplemente caminó hacia el centro del salón, tomó el micrófono con confianza y le dio 2 golpecitos. Los altavoces zumbaron. Quiero decir unas palabras, anunció. Un murmullo recorrió el salón. Lucía le sonrió, desconcertada pero encantada. Sentí una leve presión en el pecho, esa que anuncia una tormenta antes de que nadie vea las nubes. Adrián comenzó con un tono cálido, agradeciendo a los invitados, alabando a los proveedores, elogiando la decoración. Luego levantó su copa y se giró hacia mí. Y por supuesto, dijo en voz alta, le debemos esta noche a alguien muy especial, alguien que pagó absolutamente todo. 300 cabezas se giraron hacia mí. Sonreí cortésmente, asintiendo. Pero la mirada en los ojos de Adrián cambió. Un afilamiento sutil. Un destello cruel, casi juguetón. En ese momento, aunque todavía no entendía por qué, supe que algo estaba a punto de romperse. Adrián levantó su copa aún más alto, su sonrisa ensanchándose como si se estuviera preparando para un final que nadie había pedido. Démosle un gran aplauso, anunció, al hombre que financió cada centímetro de este evento, este magnífico salón, el banquete, la orquesta, incluso el lino bordado de las mesas. Unas risas dispersas recorrieron el salón. Me removí en mi silla, asintiendo con modestia. Esto era incómodo, sí, pero bastante inofensivo. La gente agradecía a los benefactores en las bodas todo el tiempo. Supuse que era simplemente otro momento incómodo pero manejable. Pero entonces Adrián cambió su tono. Su voz se volvió afilada, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente para punzar el ambiente. ¿Y saben todos por qué lo hizo? Continuó, alargando cada palabra como si la saboreara.
Porque este viejo está desesperado por atención y cree que comprar afecto lo hará sentir menos solo. El salón se congeló. Durante 2 segundos completos, no hubo nada. Ni aliento, ni movimiento, ni sonido. Entonces, risas. Carcajadas que comenzaron como unas pocas risitas nerviosas, luego se aceleraron y se expandieron en una ola arrolladora que llenó el salón como un trueno rompiendo el cielo. 300 invitados rugiendo como si Adrián hubiera soltado un remate magistral. Sentí que la sangre se me escapaba del rostro. Miré instintivamente hacia Lucía, esperando horror o al menos incomodidad. Una señal de que entendía la crueldad en las palabras de su marido. En cambio, ella se estaba riendo. No era una risa tímida o de disculpa, sino una genuina, de esas que arrugan los ojos. Incluso se inclinó hacia Adrián, compartiendo el momento. Mi corazón se hundió con un peso que nunca había sentido, ni siquiera el día que murió Margarita. Porque el duelo, al menos, es una herida limpia. Esto era podredumbre, lenta y deliberada. Adrián continuó, animado por la respuesta. Probablemente piensa que ser el benefactor de todos lo hace noble, siguió, encogiéndose de hombros teatralmente. Pero en realidad, es solo un hombre solitario con más dinero que relaciones. Más risas. 300 extraños riéndose de mí, del hombre que le había dado a su hija todo lo que se le había pedido dar. No lloré. No grité. En cambio, algo dentro de mí se quedó increíblemente quieto, como si el mundo hubiera comenzado a cristalizarse a mi alrededor. Por primera vez en toda la noche, todo estaba claro. Absoluta y dolorosamente claro. Me estaban usando. Lucía, consciente o inconscientemente, había permitido que este hombre me convirtiera en un objeto de escenario para su entretenimiento. Adrián no había tenido un desliz. Esto estaba ensayado. Planeado. Construido sobre meses, tal vez años, de burlas silenciosas bajo mi techo. Me levanté lentamente de mi silla. La mano de Eduardo rozó mi brazo. Papá. Necesito aire, murmuré, manteniendo la voz firme. Deja que te acompañe. No. Quédate. No quería testigos, ni apoyo, ni rescate. Quería distancia, distancia inmediata del eco de sus risas. Mientras caminaba hacia la salida, el sonido detrás de mí se fue suavizando gradualmente. Algunas personas notaron que me iba, pero no hicieron ningún movimiento para detenerme. ¿Por qué lo harían? Yo era el chiste de la velada. El benefactor cuya humillación salía con descuento, gratis, fácil, permisible. El aire nocturno fuera del salón estaba cargado de la humedad del verano. Inhalé profundamente, pero incluso el aire fresco se sentía espeso. Mi coche estaba bajo una tenue farola, pulido y silencioso. Un símbolo inútil de la vida que había construido, una vida revelada de repente como algo tan frágil como el papel mojado. Me senté al volante sin arrancar el motor. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Un entumecimiento absoluto, una especie de escarcha emocional que recubría cada rincón de mi mente. Me quedé mirando a través del parabrisas hacia la nada hasta que mi teléfono vibró. El nombre de Lucía parpadeaba en la pantalla. Rechacé la llamada. Sonó de nuevo, esta vez era Adrián. Lo silencié. Unos minutos después, vibró una vez más. Rechazar. Silenciar. Apagar. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero, como si enterrarlo pudiera enterrar la noche misma. Cuando finalmente llegué a casa, pasaba de la medianoche. La casa, una vez el centro de mi vida, una vez llena de risas y calidez, ahora se sentía cavernosa. Como un museo de recuerdos que ya no podía tocar sin dolor. Encendí solo la pequeña lámpara de mi estudio, dejando que la habitación brillara tenuemente. Me serví un vaso de un whisky añejo que rara vez abría, no para celebrar, ni siquiera para consolarme, sino simplemente para recordarme a mí mismo que todavía era capaz de elegir algo para mí.
2 sorbos largos quemaron su camino hacia abajo. Luego busqué la carpeta en mi computadora etiquetada como regalo Residencia Ponce. Dentro estaban los documentos del condominio frente al mar que planeaba transferir a Lucía y Adrián como regalo de bodas, una propiedad valorada en casi $500,000, comprada como un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Mirando el contrato ahora, no sentí ninguna duda. Solo claridad. Cada momento de la noche se repetía en mi mente, más nítido ahora en la quietud, la mueca de Adrián, la risa de Lucía, el rugido de la multitud. Mi humillación había sido entretenimiento. Tomé mi teléfono y lo encendí de nuevo. Decenas de llamadas perdidas y mensajes aparecieron instantáneamente, desesperación disfrazada de preocupación. Los ignoré todos y abrí un nuevo mensaje de texto. Para Carlos Benítez, mensaje: necesito verte a primera hora de la mañana. Trae los documentos del condominio. Sin ira. Sin adornos. Solo la verdad necesaria. Dejé el teléfono a un lado y miré una vez más el contrato, el regalo destinado a honrar el último deseo de mi difunta esposa. Ahora, marcaba el comienzo de mi transformación. Carlos llegó a mi casa poco después del amanecer, cargando un termo de café cargado y su maletín de cuero que había envejecido casi tanto como nosotros dos. Entró sin esperar a ser invitado, el tipo de amigo que sabe cuando la formalidad sobra. Parece que dormiste menos que yo, dijo en voz baja. Dudo que alguno hayamos dormido, respondí. Puso el termo sobre la mesa y me estudió por un momento. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Le hablé del discurso, de las risas, de la reacción de Lucía y de la calma anestésica que había seguido. Carlos no me interrumpió ni una vez. Ni siquiera para maldecir, lo que en él mostraba una contención notable. Cuando terminé, asintió lentamente, como confirmando algo que sospechaba desde hacía años. Traje los documentos del condominio, dijo. Pero antes de que manejemos cualquier papeleo, hay algo más que debemos revisar. Señaló hacia la discreta consola de seguridad montada junto a una estantería, el sistema que me había convencido de instalar años atrás, poco después de que un colega suyo fuera estafado por un familiar. En aquel entonces, pensé que Carlos estaba siendo excesivamente cauteloso. Ahora, la precaución parecía profética. Me dijiste, recordó con suavidad, que el sistema almacena audio y video de las áreas comunes de tu casa hasta por 6 meses. Revisemos cada visita que hicieron recientemente. Un escalofrío me recorrió. No había pensado en las grabaciones la noche anterior, en medio de la neblina de la humillación, pero en el momento en que lo dijo, algo en mí encajó. Caminé hacia la consola, introduje el código y abrí el archivo. El archivo relevante más antiguo era de finales de mayo, apenas unas semanas antes de la boda. Las imágenes mostraban a Lucía y Adrián entrando en mi cocina mientras yo trabajaba afuera en el jardín. Adrián abrió el refrigerador y sirvió 2 vasos de agua. Lucía se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Luego la voz de Lucía, suave pero clara. ¿Crees que sospecha algo? Y la respuesta de Adrián, casi divertida. ¿Tu padre? Ni de broma. Está tan concentrado en cumplir esa promesa dramática que le hizo a tu madre que no ve nada más. Mi pulso se aceleró. Él continuó, levantando su vaso en un brindis burlón. Es casi demasiado fácil. El hombre se deja llevar por el sentimiento en lugar de la razón y nosotros nos beneficiamos. Pausé la reproducción. Mi mano temblaba, no de rabia, sino de reconocimiento. Las risas en la boda no habían sido un momento de irreflexión por el alcohol. Eran la culminación de algo profundamente arraigado. Pon el resto, murmuró Carlos. Y lo hice. Aparecieron más grabaciones, momentos que había olvidado, o pasado por alto, o que había sido demasiado confiado para cuestionar. Una cena 3 semanas antes de la ceremonia. Una tarde a principios de junio. Conversaciones tranquilas que creían privadas. Una grabación caló particularmente hondo. En ella,
Adrián caminaba por mi sala mientras Lucía estaba sentada, tensa, en el sofá. Adrián hablaba por teléfono, con voz cortante. Llevo casi 3 años fingiendo que me importan sus interminables historias. 3 años, Ricardo. ¿Sabes lo agotador que es? Pero una vez que el condominio esté a nuestro nombre, finalmente podremos seguir con nuestras vidas. Se rió, la misma risa que había escuchado resonar por un micrófono la noche anterior. Lucía no se rió. Pero tampoco lo detuvo. Solo miró hacia abajo, retorciéndose los dedos. Pausé el video de nuevo. ¿Y nunca notaste nada? Preguntó Carlos, no acusando, sino instándome a ver el panorama completo. Noté sensaciones, admití. Pequeñas cosas. Dudas fugaces. Pero me decía a mí mismo que Lucía lo amaba. Y la promesa de Margarita. Margarita te pidió que le dieras amor a tu hija, interrumpió Carlos suavemente. No que te ofrecieras a ti mismo para ser ridiculizado y explotado. Tragué saliva. Continuamos revisando clips hasta que mi oficina se sintió más fría que el aire de la mañana afuera. 20 y tantas grabaciones, conversaciones llenas de desdén, superioridad, estrategia. Todo bajo mi techo. Todo dicho con la confianza de personas que me veían como un recurso inofensivo en lugar de un ser humano. En un momento dado, la voz de Lucía volvió a sonar por los altavoces. Es mi padre, Adrián. Sí, habla demasiado del pasado. Pero tiene buenas intenciones. A lo que Adrián respondió. Tener buenas intenciones es irrelevante. Lo que importa es lo que puede dar. Luego el suspiro de Lucía. Él no dirá que no a nada. Nunca lo ha hecho. Esas palabras fueron las que más dolieron. No porque fueran falsas, sino porque revelaban precisamente cómo ella había llegado a depender de mi amor incondicional, no con gratitud, sino con expectativa. Un defecto que yo había fomentado sin saberlo. Para cuando llegamos a la última grabación, el sol se había levantado por completo, proyectando una luz cálida en la habitación que contrastaba dolorosamente con lo que estábamos escuchando. Carlos cerró su libreta. Esto es una manipulación sistemática, dijo. Repetida. Intencional. Documentada. Asentí. El entumecimiento de la noche anterior se había disuelto, reemplazado por algo más firme. Ni ira, ni tristeza. Resolución. ¿Qué quieres hacer, Mateo? Preguntó. De verdad. Quiero reclamar mi dignidad, respondí. Y quiero que ellos, ambos, entiendan que las decisiones tienen consecuencias. De las de verdad. Una pequeña sonrisa de aprobación asomó en la comisura de la boca de Carlos. Entonces, comencemos. Abrió su maletín y organizó 3 carpetas pulcramente sobre mi escritorio. Uno, dijo, golpeando la primera carpeta, es el contrato para el condominio frente al mar. Puedes cancelar la transferencia dentro de las 24 horas sin una penalización significativa. Luego golpeó la segunda. Guión 2. La estructura de protección de activos que construimos después de que Margarita falleció. Incluye cláusulas condicionales sobre herencias y donaciones financieras. Finalmente, golpeó la tercera. Y 3. Vías legales, tanto civiles como de protección, en caso de que esto escale. Miré las carpetas, representaciones tangibles del pasado, el presente y el posible futuro. Y por primera vez desde la boda, sentí que algo parecido al control regresaba a mí. Empieza por cancelar el condominio, dije. Luego seguiremos con el resto. Carlos asintió. Redactaré las notificaciones de inmediato. Mientras empezaba a escribir, una verdad silenciosa se asentó en mi interior. El hombre del que se burlaron anoche murió en ese salón. El hombre sentado aquí ahora, tranquilo, despierto, resuelto, era alguien a quien nunca esperaron conocer. Para media mañana, Carlos había preparado la notificación formal para cancelar la transferencia del condominio frente al mar.
Redactó la carta con cuidadosa precisión, invocando la cláusula de mala fe que me permitía no solo retirarme del contrato, sino reclamar la totalidad del monto, incluido el depósito sustancial que ya había pagado. Una vez que envíe esto, advirtió suavemente, el banco abrirá una investigación interna. Tardará unos días, pero la evidencia que tienes justificará con creces la cancelación. Envíalo, dije sin dudar. Carlos pulsó un botón. Hecho. Lo recibirán en 15 minutos. Era asombroso cómo presionar una sola tecla podía reorientar la trayectoria de una familia entera. Asombroso también lo calmado que me sentía. La turbulencia emocional de la noche anterior se había calmado, dejando atrás una certeza sólida. Mientras Carlos escribía documentos adicionales, volví a encender mi teléfono. Inmediatamente vibró con una avalancha de llamadas perdidas y mensajes. Lucía había llamado más de 20 veces. Adrián casi otras tantas. Varios mensajes aparecieron en rápida sucesión. Papá, por favor llámame. Esto es serio. Mateo, el banco nos llamó. ¿Qué está pasando? Lucía, tenemos que hablar inmediatamente. Por favor, no hagas nada precipitado. Papá, respóndeme. Solo fue una broma. Devuélveme la llamada. Ahora. Su urgencia no provenía de la preocupación por mí, eso estaba lo suficientemente claro. Su pánico estaba ligado enteramente al regalo que creían que ya era suyo. Bloqueé ambos números con dedos firmes. Momentos después, llegó un nuevo mensaje de Eduardo. Papá, sé que todo es un caos. Carlos me mandó un mensaje. Estoy aquí si me necesitas. Un impulso de calidez se extendió por mi interior, una de las pocas sensaciones suaves de la mañana. Respondí simplemente. Gracias, hijo. Estoy bien. Hablaremos pronto. Cuando Carlos terminó con el papeleo, se volvió hacia mí con una expresión pensativa. Hay algo más que debemos hacer, dijo. Instalar otra cámara en la sala. Si vienen aquí hoy, y lo harán, quiero sus palabras registradas. Cuanto más revelen, más fuerte será tu posición legal. Asentí. Mi amigo sacó un pequeño dispositivo de su maletín, mucho más avanzado que el sistema antiguo que me recomendó años atrás. No era más grande que una caja de cerillas, con audio direccional y almacenamiento en la nube. Lo colocaré detrás del marco de ese retrato de Margarita, dijo. Es el ángulo perfecto. Mientras lo instalaba, miré la fotografía, Margarita sonriendo levemente, como siempre hacía cuando sabía algo que yo aún no entendía. Sentí su presencia con más agudeza que en meses. Casi como si estuviera presenciando todo con una ternura sabia y apenada. Una vez que la cámara estuvo activa, Carlos volvió al escritorio y apiló las carpetas cuidadosamente. El banco congelará los fondos temporalmente, explicó. Interrogarán a Lucía y a Adrián. Para mediados de semana, tendrás el monto total restaurado. Asentí, absorbiendo cada palabra. El mundo ya no se sentía nublado por la emoción. Cada detalle se volvía nítido, las vías legales, la dinámica interpersonal, el peso de la traición, la necesidad de límites. Después de que Carlos se fue, me moví por la casa como un hombre que redescubre la arquitectura de su propia vida. La luz del sol caía sobre los suelos de madera en franjas cálidas, las motas de polvo flotaban en espirales perezosas, detalles a los que no había prestado atención en años. A las 11:30, mi teléfono sonó. Una notificación del banco. Investigación iniciada. Transferencia de propiedad congelada pendiente de revisión. Cita programada para el 20 de junio. Estaba hecho. Me preparé un almuerzo sencillo, aunque apenas le sentí el gusto. La casa se sentía extrañamente silenciosa, no vacía, sino expectante, como si contuviera el aliento. Pasé la hora siguiente revisando segmentos de las grabaciones de nuevo, no para castigarme, sino para comprender la profundidad de lo ocurrido.
La evidencia revelaba un patrón, no un desliz momentáneo, meses de posicionamiento calculado, conversaciones susurradas y tonos burlones que asumieron que nunca llegarían a mis oídos. En un momento dado, me detuve en un fotograma de Lucía mirando nerviosamente hacia la puerta, con una expresión de conflicto, pero no lo suficiente como para detener la crueldad de Adrián. No lo suficiente como para defender a su padre. No lo suficiente como para decir, esto está mal. Fue una especie de duelo reconocer la distancia entre la hija que crié y la mujer en la pantalla. Cerca del mediodía, Eduardo llegó con una pequeña bolsa de víveres. «Te ves más firme», dijo mientras ponía manzanas, pan y queso sobre la encimera. «Estoy más firme», respondí. Me estudió con una profundidad que me recordaba tanto a Margarita. «Bien», dijo suavemente. «Te mereces firmeza». Nos sentamos juntos en la cocina, comiendo en silencio. «Lucía me llamó», dijo en un momento dado. «Está en pánico. Tendrá que enfrentar las consecuencias», respondí. «Lo sé. Solo quería que supieras que estoy de tu parte». Puse una mano en su hombro. «Siempre has estado de mi parte». Hablamos de cosas prácticas, la próxima reunión con el banco, las probables reacciones, los siguientes pasos legales. Eduardo se ofreció a quedarse la tarde, pero le dije que se fuera. Necesitaba espacio, no por evitar nada, sino porque la soledad se había convertido en una herramienta de claridad. Después de que se fue, subí al ático y bajé un baúl de madera que no había tocado en décadas. Dentro estaban los bocetos y herramientas de mis años de juventud. Tracé las líneas de un dibujo inacabado, el diseño de una mesa que una vez creí que construiría algún día. Verlo despertó algo en mí, la comprensión silenciosa de que la historia de mi vida no tenía por qué terminar con humillación o traición. Todavía había tiempo, quizás más tiempo del que me había permitido creer, para convertirme en el hombre que una vez soñé ser. Si la noche de bodas había destrozado algo dentro de mí, este momento, reconectando silenciosamente con el pasado, empezaba a reconstruir algo nuevo. Y pronto, las personas que se habían burlado de mí descubrirían que el hombre que creían que podían manipular ya no era el hombre que tenían delante. El timbre sonó poco después de las 6:30 de la tarde, no con cortesía, sino con la insistencia frenética de alguien que golpea en lugar de presionar. Miré el monitor de seguridad y vi exactamente lo que esperaba, Lucía y Adrián de pie en el porche, con los rostros tensos y sombríos como una tormenta. Lucía llevaba un vestido azul sencillo, con el cabello recogido apresuradamente. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Adrián, por otro lado, parecía furioso, mandíbula apretada, camisa arrugada, puños cerrados a los lados. Tocaron el timbre de nuevo, con más fuerza. Abrí la puerta tras una pausa deliberada. «¿Dónde has estado?», ladró Adrián, entrando a empujones antes de que yo me hubiera apartado. Lucía lo siguió, retorciéndose las manos. «Papá, hemos estado llamando todo el día», dijo ella. «El banco nos contactó. Dijeron que cancelaste el condominio. Dijeron que presentaste algún tipo de evidencia. ¿Qué significa eso siquiera?». Su voz temblaba de pánico, no de remordimiento. Señalé hacia la sala, posicionándolos intencionadamente a plena vista de la nueva cámara oculta tras el retrato de Margarita. «Siéntense», dije con calma. Adrián se negó. Se quedó con las manos en las caderas, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «El banco nos dijo que la transferencia está congelada. Dijeron que estás impugnando la compra». «¿A qué estás jugando, Mateo?». «No es un juego», respondí. «Pues parece uno», espetó. «Nos prometiste ese condominio. Planeamos nuestro futuro en torno a él. No puedes simplemente». «Puedo», interrumpí en voz baja. Y lo hice. Porque descubrí exactamente lo que piensan de mí. Lucía dio un paso adelante, desesperada. «Papá, por favor, no hagas esto. Fue una broma. Una broma horrible, lo admito, pero
Levanté una mano. Antes de que expliques nada, miren esto. Saqué la pequeña memoria USB de mi bolsillo y la inserté en el televisor. La pantalla parpadeó a la vida, mostrando una fecha, 8 de junio de 2024. La voz de Adrián llenó la habitación, nítida como el cristal. Llevo casi 3 años fingiendo que escucho sus interminables historias. Pero una vez que ese condominio esté a nuestro nombre, todo habrá valido la pena. El rostro de Lucía se quedó sin color. Adrián se puso rígido, luego se burló. ¿Así que nos estabas espiando? ¿Grabaciones secretas? ¿En tu propia casa? Eso es. Perfectamente legal, dije. Instalado hace años por consejo de un amigo. Y aparentemente necesario. Puse otro clip. Este de finales de mayo. Voz de Lucía, ¿crees que sospecha algo? Adrián, ¿tu padre? Por supuesto que no. Es demasiado sentimental para cuestionar nada. Lucía se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos y llorosos. Papá, susurró. Yo, no quería decir. Quisiste decir lo suficiente, respondí, con tono firme, no cruel, pero inamovible. Permitiste que él hablara de mí así. Una y otra vez. Dejaste que se burlara de la promesa que le hice a tu madre. Y luego, anoche, te reíste con él mientras me humillaba frente a 300 personas. Adrián estalló, solo fue una broma. Una broma estúpida. Cualquiera con sentido del humor sabría eso. Una broma, repetí. Burlarse de un hombre que te dio todo lo que nunca te ganaste. Adrián dio 2 pasos agresivos hacia mí, pero se detuvo cuando señalé sutilmente hacia el retrato de Margarita. Deberías saber, dije con calma, que está siendo grabado ahora mismo. Cada palabra. Cada amenaza. Cada insulto. Sus ojos mostraron reconocimiento, luego furia. Estás loco, gruñó. Esto es manipulación. Dices ser la víctima, pero has estado tramando esto todo el tiempo. Grabándonos para controlarnos. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de padre? Uno que se niega a ser maltratado, respondí. Lucía se acercó, las lágrimas brotando libremente ahora. Papá, por favor, susurró. Sé que cometimos errores. Sé que no te defendí. Sé que te lastimé. ¿Pero cancelar el condominio? ¿Bloquear los fondos? Eso es extremo. Es injusto. ¿Injusto? Repetí, dejando que la palabra se asentara entre nosotros. Injusto es permitir que tu marido me ridiculice públicamente. Injusto es oír a mi hija reírse mientras yo soy humillado. Injusto es descubrir que, durante casi 3 años, ustedes dos me vieron como una caja fuerte que debía abrirse, no como un padre al que amar. Ella sollozó, intentando acercarse. Di un paso atrás. El gesto la dejó congelada en su lugar. Papá, jadeó. Adrián, viendo que ella flaqueaba, estalló de nuevo. Invertimos años en esta relación. Años. ¿Y ahora vas a destruirlo todo porque hirieron tu orgullo? No, dije con calma. Lo termino porque mi dignidad importa más que su derecho percibido. Él me señaló con el dedo. Buscaremos un abogado. Lucharemos por esto. No puedes quitárnoslo todo. Ustedes ya lo hicieron, respondí. Se llevaron mi confianza. Mi respeto. La relación que creía tener con mi hija. Silencio. Pesado. Final. Lucía se limpió la cara, temblando. Papá, no quiero perderte. Perdiste a la versión de mí que permitía esto, dije suavemente. Ese hombre ya no existe. Por un momento, nadie se movió. Entonces Adrián agarró a Lucía del brazo. Nos vamos. Este viejo puede pudrirse en su paranoia. La tironeó hacia la puerta. Lucía me miró una última vez, dolor en sus ojos,
pero también la comprensión inconfundible de que las consecuencias finalmente la habían alcanzado. No hablé. Simplemente los vi irse. La puerta se cerró detrás de ellos con una finalidad silenciosa que resonó más fuerte que cualquier portazo. En el silencio que siguió, no sentí triunfo, ni regodeo, ni vindicación. Solo la verdad. Y el comienzo tranquilo de la vida que tanto tiempo había postergado. Cuando la puerta se cerró tras Lucía y Adrián, la casa quedó sumida en una quietud tan profunda que se sentía casi sagrada. Me quedé allí durante varios minutos, sin moverme, sin pensar, simplemente escuchando cómo el peso del silencio se asentaba en las habitaciones. Era el mismo silencio con el que había vivido después de que Margarita falleció, pero ahora se sentía diferente. Entonces, había estado lleno de dolor, ahora, portaba una extraña claridad. Preparé una tetera de manzanilla, un ritual que Margarita siempre usaba para calmar mi mente inquieta. Mientras el vapor subía de la taza, sentí que un recuerdo surgía con él, Margarita sentada a la mesa de la cocina, golpeando su bolígrafo contra una libreta, diciendo, «Mateo, no tienes que vivir toda tu vida para los demás. Hay un lugar para ti en algún rincón de ese plan tuyo». En aquel entonces, no entendí lo que quería decir. Hoy, finalmente me llegó. Los eventos de las últimas 24 horas habían despojado las ilusiones a las que me había aferrado por hábito, por anhelo, por obligación. Pensé que darle a Lucía todo lo que pedía era un acto de amor. Pero solo le había enseñado a valorar más el regalo que al dador. Llevé el té al ático, encendiendo la luz tenue que parpadeaba ligeramente como protestando por su propia edad. Abrí el baúl de madera, el que había tocado ese mismo día, y me senté en el suelo con las piernas cruzadas, algo que no había hecho en décadas. El primer cuaderno de bocetos estaba encima. Lo abrí por la primera página, un dibujo a lápiz de una mesa, las proporciones un poco descuadradas, las líneas temblorosas, claramente el trabajo de un joven lleno de pasión pero falto de experiencia. Sonreí a mi pesar. Recordé la noche que lo dibujé, quedándome despierto hasta las 2 de la mañana, imaginando cómo sería mi vida si me dedicara a la carpintería a tiempo completo. Luego recordé el momento en que abandoné ese sueño, la conversación con mi padre diciéndome que la creatividad era para gente que podía permitirse morir de hambre. Elegí el camino seguro. El camino responsable. Y durante muchos años me convencí de que era suficiente. Pero la vida tiene una forma de volver a las cosas que abandonamos. Mis dedos recorrieron el papel granulado, las tenues manchas de grafito. En ese espacio tranquilo surgió un pensamiento, suave pero persistente. ¿Y si no es demasiado tarde? Rebusqué más profundo en el baúl. Viejas herramientas de tallado, desafiladas y oxidadas, yacían bajo notas amarillentas. Luego, casi al fondo, encontré una fotografía que no había visto en décadas, la tomada en Boulder. Allí estaba yo, a los 27 años, junto a Elena, ambos radiantes en una pequeña exposición de piezas hechas a mano. Ella sostenía una escultura de cerámica, yo sostenía un pequeño taburete de roble que había tallado durante un mes. Su sonrisa en esa fotografía se sintió como una chispa que había olvidado que existía. Bajé, té en mano, y abrí mi computadora portátil. Por un momento, mis dedos flotaron sobre el teclado, inseguros. Pero una certeza silenciosa me impulsó. Escribí, Elena Ruiz Estudio de Arte Boulder. En cuestión de segundos, apareció su nombre. Un sitio web profesional. Fotografías de su taller. Una biografía. Estudiantes reunidos a su alrededor mientras ella demostraba técnicas. Su cabello ahora canoso, corto. Su sonrisa inalterada. Se me oprimió el pecho inesperadamente. Hice clic en su página de contacto, releí el formulario 2 veces y comencé a escribir. Elena, han pasado casi 4 décadas desde la última vez que hablamos. No espero que me recuerdes, pero una vez me animaste a seguir un camino que me daba demasiado miedo elegir.
La vida me llevó por otras direcciones y me convertí en un hombre que mi yo más joven tal vez no reconocería. Acontecimientos recientes me han hecho reconsiderar lo que abandoné. Vi tu escuela y algo se removió en mí, algo que creía perdido. Si estás abierta a ello, me gustaría volver a contactar contigo. Un cordial saludo, Mateo Solís. Dudé antes de pulsar enviar. Una parte de mí temía que pareciera una tontería, un hombre de casi 70 años contactando a través del tiempo con alguien de una vida que nunca vivió. Pero la mayor parte de mí entendía que esto no era nostalgia. Era permiso. Permiso para imaginar de nuevo. Hice clic en enviar. El mensaje salió de mi pantalla como un suspiro liberado tras años de contenerlo. Con el sol ya bajo, caminé por la casa, apagando las luces una por una. No por tristeza, sino por aceptación. La vida que se había desarrollado entre estas paredes, las cenas, las fiestas, las charlas nocturnas con Margarita, había sido real y significativa. Pero algo nuevo estaba surgiendo ahora, presionando suavemente contra los bordes de mi rutina, pidiendo ser reconocido. Antes de irme a la cama, me senté en mi escritorio y abrí una página en blanco en mi libreta. El papel se veía amplio, blanco, lleno de posibilidades. Escribí en la parte superior, ¿quién soy ahora? La respuesta no llegó de inmediato. No era necesario. Lo que importaba era darme cuenta de que el hombre que se despertó esa mañana, humillado, con el corazón roto, agotado, no era el mismo hombre sentado aquí ahora. Había pensado que la pérdida me rompería. En cambio, reveló una puerta que no sabía que existía. Una puerta que conducía a una vida que había esperado pacientemente en segundo plano durante casi 40 años. Al cerrar la libreta, mi teléfono vibró. No era una llamada, sino una notificación. Un nuevo correo electrónico. Lo abrí. Mateo, por supuesto que te recuerdo. Y sí, nunca es demasiado tarde. Elena. Su mensaje fue corto. Pero fue suficiente para cambiar el curso de la historia. En los días que siguieron, la vida se desarrolló con una extraña mezcla de tensión y calma. Afuera, se gestaban tormentas, amenazas legales, llamadas de pánico, presión de personas que alguna vez me resultaron familiares. Adentro, sin embargo, una paz inesperada había comenzado a asentarse, como la marea que se retira lentamente tras una ola violenta. 3 mañanas después del enfrentamiento, recibí una carta formal de un abogado en Veracruz. El sobre llevaba el sello en relieve de un bufete de nivel medio. Dentro, un documento pulcramente mecanografiado exigía la reversión de la cancelación del condominio y el restablecimiento total del regalo matrimonial prometido. El lenguaje era profesional, pero el subtexto era inconfundiblemente de Adrián, derecho percibido disfrazado de agravio. La carta me acusaba de actuar por impulso, de retener una donación vinculante y, lo más irónico, de dañar el bienestar emocional de los recién casados mediante una conducta errática. La leí una vez. Luego la leí de nuevo. Y me reí, no amargamente, sino con suavidad, el tipo de risa que uno suelta cuando un mago revela un truco que ya habías descubierto. Le reenvié el documento a Carlos, añadiendo solo, por favor, encárgate de esto. Respondió en minutos. Ya estoy redactando la respuesta. No te preocupes. Para la tarde siguiente, su refutación 20 páginas de pruebas meticulosamente detalladas fue enviada a su abogado. Había transcrito partes de las grabaciones, resaltado la manipulación repetida, detallado los derechos contractuales tras la cancelación y enfatizado que ningún tribunal en el Estado interpretaría la explotación como base para hacer cumplir una donación. La línea final de la carta de Carlos decía: mi cliente no será coaccionado por individuos que han demostrado una persistente mala fe. Esas palabras se sintieron como una armadura. 2 días después, el banco completó su investigación. Llegó un mensaje confirmando lo que Carlos había predicho con confianza desde el primer día. Recuperación total aprobada. Fondos liberados de nuevo a su cuenta.
Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No por el dinero, aunque perder casi $500,000 habría sido devastador, sino porque simbolizaba algo más profundo, el retorno del control, de la elección, de la dignidad. A la mañana siguiente, me senté en el porche trasero con una taza de café mientras el sol subía sobre las marismas detrás de mi casa. Una ligera brisa recorría el agua, trayendo las llamadas distantes de las aves comenzando su día. Inhalé lentamente, dejando que el calor me calara. Por primera vez en años, no me preocupaba por las reuniones de negocios, los calendarios de mantenimiento de las propiedades o las próximas reservas de vacaciones en los hoteles. No estaba lidiando con el peso invisible de ser el pilar, el padre que nunca flaquea, el hombre que lo arregla todo. Simplemente existía. Y eso por sí solo se sentía como una revelación. Poco después del almuerzo, Eduardo pasó de nuevo, trayendo pan recién horneado y tomates como si intuyera que no me estaba alimentando bien. Había heredado la intuición de Margarita, esa capacidad silenciosa de entender lo que otra persona necesitaba sin que se lo dijeran. Nos sentamos juntos en la cocina. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó. Consideré mi respuesta con cuidado. Más ligero, dije. Extrañamente más ligero. Él asintió, cortando el pan. Bien. Te lo mereces. Hizo una pausa y luego añadió, Lucía me volvió a llamar. Quería que te hiciera entrar en razón. ¿Y lo hiciste? Sacudió la cabeza. No. Le dije que ella es la que necesita entrar en razón consigo misma. Compartimos una comida tranquila, no de celebración, ni sombría, simplemente humana. Cuando terminamos de comer, Eduardo se reclinó en su silla. Sabes, dijo, creo que lo que pasó, por horrible que fuera, puede que te esté dando permiso para vivir de otra manera. El comentario me sorprendió, no porque fuera falso, sino porque era exactamente el pensamiento que había estado evitando nombrar en voz alta. ¿De otra manera cómo?, pregunté. Eduardo estudió mi rostro. Papá, has pasado toda tu vida adulta trabajando. Proveyendo. Sacrificándote. Incluso cuando no amabas lo que hacías. Tal vez es hora de construir una vida que no esté moldeada por la obligación. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una puerta entreabierta. Y de repente, la idea que había flotado en el borde de mi mente, la idea que surgió cuando abrí aquel baúl del ático, cobró un enfoque más claro. ¿Y si vendiera los hoteles?, murmuré. Eduardo se quedó helado a mitad de camino de alcanzar su taza de café. ¿Hablas en serio? Creo que sí. Papá, eso es algo enorme. Lo sé. ¿Qué harías después? Dudé, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla se sentía como entrar en una versión de mí mismo que había abandonado décadas atrás. Podría volver a la carpintería, dije. Volver de verdad. No como un pasatiempo. Como una vida. Una calidez se extendió por la expresión de Eduardo. Entonces creo que deberías hacerlo. La sencillez de su apoyo casi me desarmó. Durante años había estado dando, y ahora, finalmente, alguien me estaba dando permiso para hacer algo más que un proveedor. Después de que se fue, volví al baúl en el ático y saqué mis viejas herramientas de carpintería. El metal se sentía frío pero familiar, como estrechar la mano de un viejo amigo tras décadas de separación. Luego, mientras la luz del atardecer se filtraba por la pequeña ventana del ático, mi computadora sonó. Un correo de Elena. Mateo, tu mensaje significó más de lo que imaginas. Si de verdad piensas en un cambio, ven a ver Boulder. Mi taller siempre tiene espacio para alguien dispuesto a aprender o a reaprender. Una vez tuviste un don poco común. Espero que te permitas usarlo de nuevo. Con cariño, Elena. Leí el correo 2 veces. Luego 3 veces. Sus palabras no se sentían como una invitación. Se sentían como un umbral. Y sentí que caminaba hacia él.
La idea de vender los hoteles, el trabajo de mi vida durante más de 4 décadas, se instaló sobre mí como una manta suave al principio, cálida pero desconocida. Cuanto más tiempo se quedaba, más claro se volvía que la decisión ya se había estado formando en mi interior mucho antes del desastre de la boda. Simplemente la había ignorado, como la gente suele ignorar la verdad que amenaza con reorganizar la estructura de sus vidas. Pero ahora, despojado de la fachada de la expectativa familiar, la verdad ya no me asustaba. Se sentía como oxígeno. 2 días después de hablar con Eduardo, llamé a un tasador inmobiliario llamado Harrison Tate, un hombre conocido por su honestidad directa y sus valoraciones meticulosas. Llegó a mi casa una semana después, con una tabla portapapeles bajo el brazo y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. He admirado sus hoteles durante años, señor Solís, dijo mientras nos dábamos la mano. Son pequeños, pero cuidados. Distintos. Es raro encontrar esa consistencia a lo largo de décadas. Pasó casi 4 horas recorriendo las 4 propiedades, examinando su integridad estructural, registros de ocupación, hojas de ingresos e historial de renovaciones. Caminé detrás de él en silenciosa contemplación, tocando las paredes que había pintado innumerables veces, recordando a los huéspedes que se habían alojado allí a lo largo de los años, las pequeñas historias que se habían tejido en el ritmo de los edificios. Finalmente, tras repasar los números, Harrison levantó la vista con un gesto de aprobación. El valor combinado se sitúa justo por encima de los $2.400.000, dijo. Construyó algo duradero. La cifra no me sorprendió. Pero oírla pronunciada en voz alta, cuantificada y real, hizo que el capítulo que estaba cerrando se sintiera definitivo. Unos días después, contacté con un inversor de Nueva York llamado Samuel Crane, un hombre que había mostrado interés en expandir su cartera de hospitalidad a Veracruz años antes. Le dije que los hoteles estaban oficialmente en venta. Respondió en cuestión de horas. Vuelo hacia allá la próxima semana. Samuel llegó con la confianza casual de alguien acostumbrado a comprar más propiedades en un año de las que la mayoría compraría en toda su vida. Aún así, me trató con respeto, una cualidad que me sorprendió más de lo que debería. Estos hoteles, dijo, caminando por el vestíbulo de la ubicación más antigua, no son solo negocios. Tienen carácter. Usted los diseñó con intención. Asentí. Los construí para que se sintieran como hogares. Exactamente por eso los quiero, respondió. Las negociaciones duraron 3 semanas, no fueron contenciosas, pero sí minuciosas. Samuel fue justo pero firme, yo estuve calmado pero seguro. Nos sentamos codo con codo en salas de conferencias, revisamos documentos, intercambiamos contrapropuestas. Y todo el tiempo sentí la presencia de Margarita guiándome suavemente, como si susurrara, finalmente estás haciendo espacio para ti mismo. Cuando firmamos el contrato preliminar a finales de agosto, sentí algo inesperado. Alivio. Un alivio profundo y nítido. Como un campo abierto tras una larga tormenta. Al estampar mi firma en la última página, Samuel me tendió la mano. Ha construido un legado significativo, dijo. Lo cuidaré bien. Le creí. Eso importaba más que el dinero. Esa noche, regresé a mi casa ahora tranquila, entré en la sala y encendí solo una lámpara. Me senté con un vaso de agua y dejé que el silencio me bañara. No un silencio de vacío, sino un silencio de limpieza. Mi computadora hizo un sonido de correo nuevo. Era de Elena. Mateo, si de verdad quisiste decir lo que escribiste sobre reavivar lo que una vez amaste, entonces Boulder está listo cuando tú lo estés. Ven a ver el taller. Camina de nuevo por las viejas calles. Deja que tus manos recuerden lo que no han olvidado. La vida empieza muchas veces. Con cariño, Elena. Lo leí de nuevo. Y de nuevo. Hay mensajes que piden respuestas y mensajes que dan respuestas. El de ella era de los segundos. Al día siguiente, comencé a clasificar mis pertenencias.
Doné docenas de trajes que ya no necesitaba. Embalé viejos libros de contabilidad. Descolgué los certificados enmarcados de las paredes, símbolos de logros que ya no me definían. Luego regresé al ático y retiré cada cuaderno de bocetos, herramienta y foto relacionada con la versión de mí mismo que alguna vez había sido. Ya no se sentían como reliquias, sino como planos para un futuro finalmente al alcance de la mano. A medida que empacaba cada artículo, la decisión se solidificaba. Me mudaría a Colorado. No para empezar de cero, los comienzos de cero son para personas que creen que su antiguo yo necesita ser borrado. Esto era algo diferente. Esto era la continuación de una historia interrumpida. Reservé un camión de mudanzas para la primera semana de octubre. Eduardo vino con cajas, cinta adhesiva y una sonrisa medio en serio. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. Lo voy a hacer. Estoy orgulloso de ti. Me detuve, impresionado por lo profundo que calaron esas palabras. Sabes, dije lentamente, durante años pensé que la responsabilidad significaba quedarse quieto. Y ahora sabes, respondió con ternura, que la responsabilidad también significa elegir la vida que te mantenga vivo. Empacamos hasta que el sol se ocultó en el horizonte. Más tarde esa noche, me quedé en el porche trasero bebiendo té, viendo las luciérnagas parpadear por el patio. Este hogar, aquel donde Margarita y yo criamos a nuestros hijos, donde las risas alguna vez resonaron, donde el duelo alguna vez se asentó como polvo, había cumplido su propósito con lealtad. Pero la vida que me esperaba más allá de Veracruz llamaba con una certeza silenciosa. Una vida moldeada no por el deber, sino por el deseo. Una vida en la que no sería el hombre burlado en un salón, sino el hombre construyendo muebles con sus propias manos, respirando aire de montaña y encontrando compañía no por obligación, sino por elección. Una vida que me había negado durante casi 40 años. Y ahora, finalmente, estaba listo para entrar en ella. La mañana que dejé Veracruz, el cielo se tiñó de suaves tonos rosa y oro, una despedida amable de una ciudad que me había moldeado, sostenido y finalmente liberado. Eduardo me ayudó a cargar las últimas cajas en el camión de mudanzas, luego me dio un fuerte abrazo antes de que subiera al coche. Ve a vivir tu vida real ahora, papá, susurró. Conduje hacia el oeste durante 3 días, cruzando kilómetros de campo abierto hasta que las montañas de Colorado se elevaron como antiguos guardianes en el horizonte. Boulder me recibió con un aire otoñal fresco, el aroma del pino y un murmullo silencioso de creatividad que despertó algo profundo en mí. Elena me recibió fuera de su estudio, su cabello plateado, su sonrisa cálida, sus ojos portando la misma chispa que recordaba de décadas atrás. Bienvenido a casa, Mateo, dijo. Casa. La palabra se sintió correcta de una manera que nunca antes se había sentido. Juntos recorrimos su taller, con la luz del sol derramándose sobre estantes de arcilla, madera e ideas a medio formar. En una esquina, ella había despejado un espacio para mí, un banco de trabajo robusto, un juego de herramientas finamente afiladas y un cartel que decía simplemente: Taller Solís, hecho a mano con vida. Empecé a trabajar esa misma semana. Mis manos temblaron al principio, luego se estabilizaron, luego recordaron. El ritmo de tallar, lijar, dar forma, todo regresó como un idioma antiguo que alguna vez hablé con fluidez. Los días se llenaron de propósito en lugar de obligación. Las tardes las pasaba con Elena, compartiendo vino, historias y la tranquilidad de 2 personas que habían dejado atrás las apariencias. Lucía mantuvo la distancia, aunque Eduardo trajo a mi nieta a visitarme 2 veces. Sostuve a la pequeña con ternura, sin amargura, sabiendo que su llegada marcaba no una reconciliación, sino un nuevo comienzo construido sobre la claridad, no sobre la ilusión. Al final, la venganza me habría mantenido atado al pasado. Pero elegirme a mí mismo, elegir la autenticidad, se convirtió en el mayor triunfo de mi vida. A los 67 años, no empecé de nuevo. Simplemente empecé a vivir.
¿Te gustaría que adapte esta historia para un guión de video más corto y dinámico para redes sociales?